salud y bienestar. Día Mundial de la Concienciación o Concientización. Ambas formas son válidas según la Real Academia Española y Real Academia de la Lengua sobre la esquizofrenia. Bien, para eso establecemos contacto con el médico especialista en psiquiatría, Daniel Felipe Marino. Doctor Marino, muy buenos días, bienvenido a Colombia Radio. Buenos días a todos, a ustedes y a los oyentes, y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo tomar conciencia de uno de los fenómenos que integran parte de la salud pública, de la salud mental, en donde estamos en mora de corregir esos temas, especialmente en Colombia, con la esquizofrenia, que es tan importante tenerlo en cuenta y las consideraciones al respecto? ¿Cómo tomar conciencia de esta enfermedad mental? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es aprender a reconocerlo, porque muchas veces el estigma y ese olvido de las enfermedades mentales graves empieza por la falta de conocimiento sobre ellas. ¿Cierto? Siempre nos referimos como al loquito, pensamos que ir al psiquiatra es muy grave, que yo no estoy tan loco para ir al psiquiatra, que los psiquiatras son médicos como aparte de la medicina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener conocimiento sobre el tema, saber qué es la esquizofrenia para poder disminuir el estigma y que más gente tenga acceso a la atención en salud. Creo que es el primer paso para, para mejorar la calidad de vida de todos estos pacientes. Es que ese tema es clave, doctor Marino, siempre lo hemos dicho aquí en Colombia Radio, hablando de la salud pública, obviamente la salud mental. Colombia está en mora de mejorar este tema, pero especialmente de romper el estigma social que existe. Sobre todo, y usted como psiquiatra, cuando se le dice a alguien, venga, vaya al psiquiatra, uy, ya me dijeron que estoy loco, y eso no es así. ¿Cómo seguir haciendo ese reconocimiento y especialmente cómo ve que podemos mejorar el tema de la salud pública en cuanto a la esquizofrenia específicamente? Bueno, para poder disminuir el estigma tenemos que tener claro qué es la esquizofrenia. La gente cree que la esquizofrenia es una persona que habla sola y que termina como un habitante de calle. Digamos que tenemos que precisar un poco más esta patología. Cuando hablamos de esquizofrenia, es claro que hablamos de una enfermedad mental grave. ¿Por qué una enfermedad mental grave? Porque nos afecta la forma como pensamos, nos afecta la forma como nos sentimos y por ende afecta la forma como actuamos, ¿cierto? Es una enfermedad que no es de viejos, en general inicia a finales de la adolescencia o inicios de la adultez, digamos entre los 16, 18 años y los 30 años en promedio, aunque a las mujeres tiende a manifestarse un poco más adelante en la vida, pero es catastrófico. Es catastrófico porque me altera todas las funciones mentales de mi cerebro. Digamos que las más conocidas serían como lo que llamamos los síntomas positivos, que son las alucinaciones, por ejemplo, que la persona perciba sensaciones sin que haya un objeto real, es decir, escucho que me hablan y no hay nadie hablando, veo cosas que en realidad no están ahí, pero yo no tengo conciencia de que en realidad no están ahí. En mi realidad como enfermo, sí estoy escuchando esas voces, sí me están hablando y no son cosas placenteras, me insultan, me mandan a hacer cosas, me critican. Además, pueden estar las ideas delirantes, que son ideas que para mí son verdad y tienen una certeza absoluta, a pesar de que traten de demostrarme con pruebas que eso no es así. Por ejemplo, me vigilan, se ríen de mí, están hablando de mí, me persiguen, me quieren hacer daño. Estos son, digamos, los síntomas como más conocidos, pero están los síntomas negativos también, que son incluso más difíciles de tratar y son los que comprometen más mi funcionalidad. Por ejemplo, pierdo el deseo para el inicio de la acción, lo que es la apatía, la abulia, no tengo voluntad, pero no es algo eh, que, como dicen las mamás, no le nace, no, literalmente no le nace y se puede quedar en una cama parado todo el día, no le da ni para afeitarse, le explico yo a los familiares de los pacientes. Además, dejo de lado las actividades placenteras porque ya no soy capaz de sentir placer, me aíslo, se me altera la atención, no soy capaz de planear algo y llevarlo a cabo. Entonces, mira que todas las alteraciones en las diferentes esferas cognitivas o las funciones mentales superiores me llevan a que yo tenga una disfunción total como individuo y muchas veces como sociedad. Digamos que lo primero que podríamos hacer para visibilizar un poco esto es conocer sobre la enfermedad y en caso de que notemos algún síntoma en un familiar o un conocido,
expresarle que estamos preocupados y mirar si es una posibilidad de consultar con un especialista en salud mental. Eso, doctor Daniel, quería preguntarle. ¿Hay alguna etapa de la enfermedad, una etapa inicial en la que el propio paciente identifique, esté en la capacidad aún de identificar comportamientos o señales que le llamen la atención y que permitan entonces una atención adecuada y pronta por parte de especialistas? Varía. Hay pacientes que consultan al servicio de urgencias atormentados porque dicen que ya no se aguantan las voces que están escuchando y no saben qué hacer. Hay pacientes que eso no empieza de un día para otro. Hoy no estoy bien y pin, mañana ya estoy psicótico, no. Eso uno se va envolviendo en una trema delirante en el que el ambiente empieza a tornarse raro, siniestro, yo no entiendo muchas cosas y me voy metiendo en el delirio hasta que ya pierdo la introspección, es decir, la conciencia sobre lo que me está pasando y pierdo como esa línea entre la realidad y lo que yo me estoy imaginando. Eh, Varía entonces de paciente a paciente. Hay algunos que logran esa introspección, aunque tristemente no es muy común. En general, los pacientes terminan consultando porque la familia los lleva, porque la pareja los lleva o porque alguna entidad gubernamental los lleva, como los bomberos, la policía, etc. Quisiera que nos aclarara un panorama. ¿Está relacionado la bipolaridad con la esquizofrenia o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Muy buena pregunta. El trastorno afectivo bipolar es otra enfermedad mental grave, pero es diferente a la esquizofrenia. Podemos establecer ciertas diferencias, grosso modo, porque tienen síntomas en común, pero en realidad lo nuclear o lo característico del trastorno bipolar son las alteraciones del estado del ánimo. Es decir, la depresión, estoy triste, no me arreglo, bajo la cortina, no salgo de mi habitación, no me concentro, no soy capaz de dormir, dejo de comer, siento que soy un estorbo, que no sirvo para nada, que el futuro no tiene sentido y pienso en la muerte como una solución. Sería un episodio depresivo. Se llama bipolar porque tiene dos polos. Entonces el otro polo sería un episodio maníaco, en el cual estoy todo lo contrario. No necesito dormir, pero es porque estoy lleno de energía, hablo exageradamente, incluso no debo hablar al otro, mi mente va demasiado rápido, mi autoestima está exageradamente elevada, yo soy el más lindo, el que más plata tiene, el más inteligente, yo le organizo la vida a todo el mundo y mi estado de ánimo es exageradamente feliz. Eso es lo nuclear del trastorno bipolar, las alteraciones del estado del ánimo. Mientras que de la esquizofrenia, lo nuclear son las alteraciones del pensamiento, ¿sí? Entonces, tengo alucinaciones, tengo ideas delirantes, se altera mi capacidad para comportarme, eh, me desorganizo, básicamente. Ambos empiezan a edades similares, pero el trastorno bipolar es episódico. Tengo episodios depresivos o episodios maníacos intercalados con episodios de normalidad. Mientras que en la esquizofrenia, desde que tengo el primer brote psicótico, se le denomina una ruptura biográfica, como que mi vida se rompe y de ahí para adelante yo no vuelvo a ser el mismo. Adicionalmente, podríamos mirar los antecedentes familiares, eso nos podría dar algunas pistas, pero digamos que en términos generales, esto es como lo que más diferencia ambas patologías. Doctor, usted va un paso adelante de cosas que le queremos plantear y me encanta Oiga, porque siempre vamos a preguntarle esto. ¡Pum! y Ya usted lanza resuelve. allí algo. Y sabe por qué lo digo en este caso por el tema de antecedentes. Voy a Sí. tratar de planteárselo, digamos, un par de interrogantes en una sola pregunta. La ciencia, el estudio científico sobre la esquizofrenia ha permitido en algún momento determinar sus orígenes, qué empieza a originar esa patología en la persona, en el paciente. Y dentro de ese estudio, de repente se ha logrado establecer si hay alguna conexión hereditaria o alguna situación de pasado reciente o extenso en el tiempo en el paciente que lo haya llevado finalmente a padecer esa enfermedad. Bueno, respecto a lo primero, que es el origen de la enfermedad, en realidad no sabemos cuál es su etiología específica. Hay varias teorías, disfunción de los neurotransmisores, que son los químicos por los cuales funciona el cerebro, alteración en la funcionalidad de diferentes zonas específicas cerebrales, pero a ciencia cierta decir, la esquizofrenia da por esto, no lo sabemos. ¿Sí? Respecto a lo segundo,
En definitiva, hay estudios que demuestran que la esquizofrenia tiene gran heredabilidad. Entonces, podemos decir que hay una parte genética y heredable dentro de la esquizofrenia. Y lo que decías de último también es muy importante, porque no es solo los genes, muchas veces es una mezcla entre genes y ambiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué factores de riesgo, por ejemplo, puedo tener para que esos genes se activen y desarrollar la esquizofrenia? Por ejemplo, estar expuesto a un evento vital estresante se ha relacionado, ¿sí? Vi cómo sucedía una catástrofe natural, un asesinato, un robo, abuso, ya sea sexual o físico o negligencia en la infancia. Todo eso se ha relacionado con un mayor riesgo de padecer trastornos mentales en la adultez, entre ellos la esquizofrenia. Y algo que es muy importante, que me imagino que también hablaremos ahora, es el consumo de sustancias. El consumo de sustancias es un factor de riesgo claramente identificado para el desarrollo de la esquizofrenia, y la sustancia que más se ha ligado con el inicio de la esquizofrenia es el tetahidrocannabinol presente en la marihuana. Ese es uno de los riesgos. También del tema de las sustancias alucinógenas, como nos lo dice el doctor Daniel Felipe Marino, el tema de la marihuana. Bien, gracias, doctor Felipe. Finalmente, hay redes de apoyo, obviamente redes de ayuda, Ministerio de Salud y pues entidades del Estado tienen el tema, pero alguien que sepa que está padeciendo los síntomas de la esquizofrenia o algún familiar, ¿qué tiene que hacer? Yo pienso que la forma más directa y más efectiva es consultar al servicio de urgencias para que sea de ahí redireccionado, o sea, engancharse con el sistema de salud. Eso es lo principal, porque estos pacientes tendrán tratamiento de forma crónica, es decir, de por vida. Casi todos, prácticamente, los tratamientos para esquizofrenia están cubiertos en el plan básico de salud. Entonces, lo que necesitamos es como enganchar a una persona que esté sintomática al sistema para que empiece a tener un seguimiento por psiquiatría, un seguimiento por psicología, ojalá por terapia ocupacional, digamos que tenga como un tratamiento integral, porque esto impacta mucho en el pronóstico que va a tener este paciente. Entonces, digamos que la forma más fácil y práctica sería: yo estoy notando cosas en esta persona, buscar la forma de llevarlo a urgencias para que tenga una valoración médica. No tiene que ser el psiquiatra inicialmente, ojalá lo fuera, pero a veces es difícil, y de ahí el médico lo engancha con el especialista para que haga una exploración sintomática más concienzuda y definir si requiere manejo intrahospitalario inicialmente o si podemos empezar el tratamiento en la casa y más bien hacer controles ambulatorios. Colombia Hoy Radio.